Daniel 11:40-13:43. En el tiempo del fin luchará contra él el rey del sur, pero el rey del norte caerá sobre él como una tormenta, con carros, jinetes y muchas naves. Entrará en los territorios, arrasará y pasará. Entrará en la tierra hermosa y caerán millares, pero se librarán de sus manos los siguientes: Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extenderá su mano a otros territorios y el país de Egipto no logrará escapar. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y etíopes estarán en su séquito, pero noticias llegadas del este y del norte lo turbarán y saldrá con gran furia a destruir y aniquilar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre el mar y el hermoso Monte Santo. Entonces llegará a su fin y no habrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está al frente de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que existe nación alguna hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será salvado tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza, para ignominia eterna. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo repasarán y aumentará el conocimiento. Yo, Daniel, miré y he aquí que había dos, puestos de pie, uno a esta parte del río y el otro a la otra parte del río. Y uno preguntó al hombre vestido de lino que se hallaba por encima del agua del río: ¿cuándo será el fin de los prodigios? Y oí al hombre vestido de lino que se hallaba por encima del agua del río. Alzó las manos derecha e izquierda al cielo y juró por el que vive eternamente: un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y cuando acabe de romperse la fuerza del pueblo santo, se cumplirá todo esto. Yo oí sin entender y pregunté: mi señor, ¿qué será lo último de esto? Me respondió: vete, Daniel. Las palabras están guardadas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se limpiarán, se blanquearán y se purificarán. Los malos seguirán haciendo el mal sin que ninguno de los malvados comprenda, pero los sabios comprenderán. Desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a los 1335 días. Tú vete a tu lugar final y descansa. Te alzarás a recibir tu parte al fin de los días. Daniel 13. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, que tomó por esposa a una mujer llamada Susana, hija de Jercías, muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Los judíos solían acudir a él porque era el más respetado de todos. Aquel año, dos ancianos del pueblo fueron designados jueces, aquellos de los que dijo el Señor: la maldad ha brotado en Babilonia de los ancianos jueces que parecían guiar al pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían pleitos acudían a ellos. Sucedía que cuando la gente se marchaba a mediodía, Susana salía y se paseaba por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron sus ojos para no mirar al cielo ni acordarse de las leyes justas. Ambos estaban locos de pasión por ella, pero no se comunicaron su pena el uno al otro, pues les daba vergüenza manifestar su deseo, ya que querían unirse a ella. Cada día acechaban ansiosamente para verla. Se dijeron el uno al otro: vámonos a casa, que es hora de comer, y saliendo se separaron entre ellos. Pero volviéndose fueron al mismo sitio y preguntándose uno al otro el motivo, se confesaron su deseo. Entonces planearon juntos el momento propicio en que pudieran encontrarla sola. Sucedió que mientras ellos esperaban el día apropiado, salió ella, como la víspera y la antevíspera, sola con dos criadas, que quiso bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie excepto los dos ancianos escondidos que le acechaban. Ella dijo a las criadas: traedme el aceite y los ungüentos y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Ellas hicieron tal como les dijo. Cerraron la puerta del jardín y salieron por una puerta lateral a traer lo que se les había ordenado, sin ver a dos ancianos, ya que estaban escondidos. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos y corrieron hacia ella. Le dijeron:
Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que danos tu consentimiento y únete a nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti de que un joven estaba contigo y por eso habías mandado afuera a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: Estoy atrapada por todas partes. Si hago eso mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero mejor es para mí no hacerlo y caer en vuestras manos que pecar delante del Señor. Susana gritó con voz fuerte y los dos ancianos por su parte gritaban contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los de la casa vinieron corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados se avergonzaron muchísimo, porque nunca se había dicho nada semejante de Susana. Al día siguiente, cuando la gente acudió a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos llenos de perversas intenciones contra Susana con el fin de darle muerte. Dijeron ante el pueblo: Id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Y enviaron a buscarla. Vino ella con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Susana era muy delicada y de hermoso aspecto. Aquellos transgresores de la ley le ordenaron quitarse el velo, pues iba cubierta con velo, de modo que pudieran saciarse de su belleza. Todos los suyos y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, miró hacia el cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos dijeron: Mientras nosotros paseábamos solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces llegó hasta ella un joven que estaba escondido y se unió a ella. Nosotros estábamos en una esquina del jardín y al ver aquella iniquidad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero a él no pudimos sujetarlo porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. De esto damos testimonio. La asamblea los creyó, puesto que eran ancianos del pueblo y jueces, y la condenaron a muerte. Susana gritó con fuerte voz y dijo: Dios eterno, que conoces lo que está oculto, que sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora voy a morir sin haber hecho nada de lo que éstos han tramado perversamente en mi contra. Sirácida 28, 1-12. El que es vengativo hallará venganza del Señor. Él le tendrá siempre presentes sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa y así por tu oración te serán perdonados los pecados. Hombre que a hombre guarda rencor, ¿cómo osará pedir al Señor la curación? El hombre que no tiene misericordia con su semejante, ¿cómo se atreve a rezar por sus propios pecados? Si él siendo mortal guarda rencor, ¿quién le perdonará los pecados? ¿Y pide a Dios la reconciliación? Recuerda tus postrimerías y dejarás de odiar. Son corrupción y muerte, así cumplirás los mandatos. Recuerda los preceptos y no te enojes con el prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y no tengas en cuenta los errores del prójimo. Abstente de disputas y disminuirás los pecados, pues un hombre apasionado enciende riñas. El hombre pecador perturba a los amigos y siembra enemistad entre los que están en paz. Según sea la leña, así arderá el fuego. Una disputa se inflama según su violencia. Según el vigor de un hombre, así será su furor, y según su riqueza se exaltará su ira. Hebreos 11, 1-22. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Por ella los antepasados han recibido un testimonio. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir del invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas y por la fe, aun después de muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte y no se le encontró porque Dios se lo había llevado. Antes de su tránsito recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan. Por la fe, Noé, prevenido por Dios acerca de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para la salvación de su familia y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe.
Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para ir al lugar que iba a recibir en herencia y salió sin saber a dónde marchaba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña y habitó en tiendas, igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara, que era estéril, recibió vigor para concebir, aun superada ya la edad oportuna, porque creyó que era digno de fe el que se lo había prometido. De modo que de uno solo y ya decrépito nacieron hijos tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas del mar. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Los que hablaban así manifestaban que iban en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de volver a ella, pero aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios suyo, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas se dispuso a ofrecer a su único hijo, de quien se le había dicho: en Isaac tendrás descendencia. Pensaba, en efecto, que Dios es poderoso incluso para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró y fue como un símbolo. Por la fe, Isaac dio la bendición de los bienes futuros a Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y le adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, a punto de morir, recordó el éxodo de los hijos de Israel y dio disposiciones sobre sus restos mortales.